Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Directas. El ejército ucraniano ha estado luchando contra los soldados rusos invasores desde el 24 de febrero de 2022. Las pérdidas materiales y morales de ambos países en esta guerra aumentan día a día. La guerra se está convirtiendo en una pesadilla, especialmente para el ejército de Moscú. Las pérdidas del ejército ruso aumentan a medida que aumenta la guerra. En esta feroz batalla, Vladimir Putin sufrió graves pérdidas de municiones y tropas. Además, con la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin, Occidente volvió sus ojos furiosos hacia Rusia. Rusia ha estado bajo las garras de las sanciones occidentales durante meses, mientras los estados occidentales continúan desgastando a Vladimir Putin y su país con las sanciones que imponen. No pueden evitar asumir la responsabilidad por Zelensky, equipado con el apoyo logístico proporcionado por sus aliados occidentales. El ejército ucraniano está realizando intentos exitosos contra los invasores rusos. La búsqueda de ayuda de Vladimir Putin, que se fundió contra Ucrania, se extiende a Bielorrusia. Desde el 24 de febrero, Rusia utilizó a Bielorrusia como punto de preparación para su fallido avance en Kiev. De hecho, el gobierno bielorruso había declarado que no estaría directamente involucrado en la guerra en Ucrania. Rusia dijo que las tropas de Moscú estaban participando en ejercicios tácticos en Bielorrusia, por temor a que Moscú estuviera presionando a su aliado para que se involucrara más en la guerra. Se afirma que hay entre 10.000 y 15.000 soldados rusos en Bielorrusia. La fuerza rusa puede estar en Bielorrusia con fines de entrenamiento, como una demostración de fuerza o como un engaño potencial para tratar de atraer a los combatientes y recursos ucranianos hacia el norte. Pero según las últimas cifras de los informes de inteligencia de la mayoría de los países, se afirma que actualmente hay más de 30.000 soldados del ejército de Moscú en Bielorrusia. En otras palabras, Rusia ha aumentado recientemente considerablemente el número de soldados en Bielorrusia. Las tropas rusas no están equipadas con los tanques y vehículos blindados necesarios en Bielorrusia. También hay un bajo nivel de transporte logístico para proporcionar una fuerza de maniobra blindada. El ejército ruso es demasiado débil para abrir un nuevo frente, pero está claro que Bielorrusia es un participante activo en la guerra rusa en Ucrania. En febrero de 2022, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, puso el territorio bielorruso a disposición de las fuerzas rusas para el trabajo operativo de la primera fase de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. El Instituto de Estudio de Guerra informó que funcionarios rusos han sugerido que las fuerzas terrestres bielorrusas pueden participar en la invasión rusa de Ucrania. En su último informe, el grupo de expertos se centró en el apoyo de Bielorrusia a la invasión rusa y presión sobre Minsk para una mayor participación de Moscú en el esfuerzo bélico. Podemos decir que la probabilidad de que Bielorrusia invada Ucrania en un futuro próximo es muy baja. Creemos que la intervención de Bielorrusia en Ucrania puede servir como una distracción y retirar temporalmente algunas de las fuerzas terrestres de Ucrania del frente, pero los soldados bielorrusos no quieren luchar por Rusia en Ucrania. El terrible curso de la guerra es obvio. Es imposible no dar crédito a los soldados bielorrusos que no quieren involucrarse en este mal rumbo. ¿Quién se arrojaría voluntariamente a un fuego ardiente? Aprendemos que los soldados rusos o soldados movilizados están involucrados en la campaña Quiero Vivir para salvar sus vidas de las garras mortales de Vladimir Putin. 4.300 soldados rusos están listos para rendirse a Ucrania, mientras Bielorrusia realiza una inspección rápida. Un portavoz afirmó que más de 4.300 soldados rusos estaban listos para rendirse voluntariamente a las fuerzas ucranianas. Estas impactantes apuestas encontraron un buen lugar en la agenda. Vitaly Matvienko, quien está en el frente de un proyecto que brinda información sobre cómo pueden rendirse las tropas rusas, anunció que muchas personas han realizado solicitudes relevantes en el marco de Quiero Vivir. El proyecto Quiero Vivir se lanzó en septiembre para ayudar a los soldados respaldados por el Kremlin a rendirse durante la ocupación de Moscú. El número de soldados rusos que busca en Internet cómo rendirse también se ha duplicado en el último mes. Mientras el agotamiento de la guerra de Ucrania continúa en todo su esplendor, miles de soldados rusos de Bielorrusia buscan formas de salvarse. Hay dos formas de salir de la guerra: huir de los frentes rusos o refugiarse en los brazos compasivos del Estado ucraniano. Incapaces de participar en la campaña de supervivencia a Ucrania, los soldados rusos están empezando a enfermarse en masa. Cuando la moral se derrumba y las deserciones aumentan, los soldados rusos se unen en masas a los movimientos de deserción. Muchos de los soldados rusos en el frente beben alcohol para soportar mejor el frío. Los soldados del ejército de Moscú enferman en masa, mientras continúan sufriendo por la falta de ropa de invierno adecuada y suministros médicos. A medida que las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación, muchos soldados rusos no cuentan con el equipo adecuado para hacer frente a las temperaturas bajo cero. Se publicaron numerosos videos quejándose de los malos tratos y las malas condiciones sufridas por los enojados soldados del ejército de Moscú. La semana pasada,
Putin afirmó que los funcionarios rusos habían resuelto muchos de los principales problemas de suministro logístico que enfrentaban los nuevos reclutas. Sin embargo, las familias de los soldados movilizados en el ejército de Moscú continúan quejándose de las terribles condiciones en las que se encuentran. En el caso más reciente, las esposas de hombres movilizados desde Irkutsk expresaron su enojo por el trato de sus maridos al gobernador regional Igor Kovtsev. Los soldados se encuentran actualmente en un centro de entrenamiento en Novosibirsk, Siberia. Indignadas, las mujeres anunciaron que sus familiares en los frentes ucranianos padecían bronquitis y neumonía y que no recibían atención médica adecuada. Los soldados rusos movilizados se ven obligados a vivir en tiendas de campaña. No pasa desapercibido que los soldados se ven privados de muchos materiales. A pesar del frío que hace en Ucrania, los soldados movilizados en el ejército de Moscú, que no tienen trajes térmicos, tienen un trabajo realmente difícil. Nos enteramos de que los soldados del ejército ruso, ante el rostro cruel del frío, cayeron enfermos en masa. Los soldados rusos enfermos no pueden beneficiarse del apoyo y la atención médica. Especialmente recientemente, los termómetros en Ucrania muestran temperaturas del aire por debajo de los 30 grados bajo cero. Las condiciones climáticas desgastan al ejército de Moscú, así como a las Fuerzas Armadas de Ucrania. La prueba del ejército de Moscú es interminable. A pesar de la pérdida de decenas de miles de soldados, Vladimir Putin insiste en no dar un paso atrás para poner fin a la guerra. Esta actitud persistente de Vladimir Putin hace que las pérdidas en el ejército ruso aumenten como una avalancha. Cientos de soldados rusos perdieron la vida después de 10 explosiones en los cuarteles de Melitopol ocupado. Vladimir Putin quedó atónito después de una serie de ataques nocturnos de las fuerzas ucranianas contra ciudades ocupadas por Rusia en la región oriental. Se afirmó que alrededor de 200 soldados rusos perdieron la vida después de que los ataques de artillería ucraniana destruyeran los cuarteles, como resultado de operaciones exitosas en la ciudad de Melitopol, en el óblast de Zaporizhia. Un total de 10 explosiones destruyeron infraestructuras militares rusas. Las imágenes tomadas en la escena muestran el vecindario militar envuelto en una feroz llama. El ataque llevado a cabo por cohetes HIMARS destruyó el antiguo complejo turístico y hotelero de la ciudad, junto a una iglesia conocida como Hunters Hall, que fue reconvertida en cuartel para los soldados rusos. Los residentes locales anunciaron que unos 200 rusos murieron en el ataque. Algunas fuentes afirman que más de 300 personas murieron. Según los informes, los heridos fueron trasladados a Crimea para recibir tratamiento médico, ya que los hospitales locales estaban llenos. Sin embargo, los funcionarios prorrusos declararon que el ataque con misiles solo mató a 2 personas e hirió a 10. Los funcionarios prorrusos tienen cuidado de mostrar los resultados del ataque de una manera más moderada. Estos funcionarios evitan socavar el supuesto poder del ejército de Moscú pintando un cuadro de color rosa. Vladimir Putin hizo amenazas veladas, advirtiendo que cualquier ataque a las áreas controladas por Rusia se enfrentaría con una respuesta militar por todos los medios por parte de Rusia. A pesar de la amenaza rusa, las tropas ucranianas decidieron recuperar todos los territorios perdidos, incluida Crimea, que Rusia anexó en 2014. Los últimos ataques en Ucrania se produjeron con el corte de energía de 1.5 millones de personas el sábado, después de que Rusia usó drones fabricados en Irán para atacar infraestructura no crítica en el puerto ucraniano de Odessa. En respuesta, el ejército ucraniano anunció que había derribado 10 drones rusos. Putin ha ordenado a sus fuerzas que se concentren en la infraestructura energética crítica de Ucrania en un esfuerzo por congelar a los ucranianos a medida que se acerca el invierno. En un video viral tomado durante una ceremonia de premiación estatal en el Kremlin, Putin apareció bebiendo vino espumoso y afirmó que las fuerzas ucranianas fueron las primeras en atacar la infraestructura civil. Las declaraciones de Vladimir Putin mientras bebe vino espumoso deberían abrir los ojos al pueblo ruso. La complacencia de Vladimir Putin lo deja aplastado y derrotado. Todos los rusos algún día verán cuán débil e indefenso es Putin en esta guerra. Parece que sus aliados no podrán ayudar al desamparado problema de Putin, especialmente el hecho de que los soldados rusos de Bielorrusia estén listos para rendirse a Ucrania en masa afectará profundamente al líder ruso. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir información sobre nuevos videos. Gracias por mirarnos.